Filosofía desatada. ¿Y si te dijera que la libertad que tanto valoramos no es más que una ilusión? Una ilusión cuidadosamente construida por sistemas de poder que operan, no en las sombras, sino a plena luz del día. Desde las prisiones hasta los hospitales, pasando por las normas que rigen nuestra vida cotidiana, Michel Foucault nos mostró que el control no siempre necesita cadenas visibles. A menudo, basta con moldear lo que creemos normal. Bienvenidos a Filosofía Desatada, donde desmontamos las ideas que damos por sentadas. Este vídeo es el resultado de semanas de análisis, buceando en textos complejos como Vigilar y Castigar y Historia de la Sexualidad, para ofrecerte una visión accesible y relevante sobre cómo el poder define nuestras vidas. Incluso consultamos investigaciones actuales que conectan las ideas de Foucault con problemas modernos, como la vigilancia digital y el control algorítmico. Si alguna vez te has preguntado si eres realmente libre o simplemente sigues reglas invisibles que otros diseñaron, este vídeo es para ti. Suscríbete al canal y acompáñame en este viaje para desmantelar, pieza por pieza, las narrativas que han moldeado nuestra historia, nuestra sociedad y nuestras vidas. Michel Foucault fue un filósofo francés que dedicó su vida a desenterrar aquello que muchas veces damos por sentado. Lo llamaban el arqueólogo de las ideas porque, como un arqueólogo que excava en busca de civilizaciones antiguas, Foucault excavaba en las instituciones y en los conceptos que organizan nuestra sociedad, revelando las capas ocultas de poder y control que yacen bajo la superficie. Para él, conceptos como la locura, la sexualidad o la normalidad no eran verdades universales, sino construcciones históricas creadas por las dinámicas de poder de cada época. Nacido en 1926, Foucault fue un intelectual atípico. Estudió filosofía, psicología y sociología en la prestigiosa École Normale Supérieure de París, pero nunca se conformó con los enfoques tradicionales de estas disciplinas. Desde joven, le obsesionaban las preguntas sobre quién define lo que es normal y quién decide lo que es verdadero. Estas preguntas lo llevaron a escribir obras fundamentales como Vigilar y Castigar y Historia de la Sexualidad, textos que transformaron para siempre la manera en que entendemos el poder y la sociedad. Imagina por un momento a un arqueólogo frente a un sitio histórico. Ve una capa de tierra y decide cavar más profundo. Descubre restos de cerámica, estructuras enterradas y, finalmente, el trazo de una civilización entera. Foucault hacía lo mismo, pero en lugar de excavar en el suelo, lo hacía en las instituciones. En Vigilar y Castigar, por ejemplo, exploró la evolución del sistema penitenciario desde los castigos públicos en las plazas hasta las prisiones modernas, revelando cómo esta transición no buscaba tanto justicia, sino una forma más efectiva de controlar a las personas. La cárcel, según Foucault, no es solo un lugar de encierro, sino un laboratorio donde se perfecciona el arte de vigilar y disciplinar. Y no solo se interesó en las prisiones. En Historia de la Sexualidad, analizó cómo la sexualidad, lejos de ser una esfera privada y libre, ha sido gestionada, regulada e incluso producida por discursos médicos, religiosos y políticos. Para Foucault, hablar de sexo no era un acto de liberación, como muchos pensaban en los años 70, sino una herramienta de poder. Cuanto más se habla, más control se ejerce. Pero, ¿por qué llamarlo arqueólogo de las ideas? Porque Foucault no se conformaba con lo visible. Siempre iba más allá, preguntándose por qué las cosas son como son. Por ejemplo, ¿qué significa estar loco? Hoy podríamos decir que la locura es una condición médica, pero Foucault mostró que esto no siempre fue así. En Historia de la Locura, exploró cómo, durante la Edad Media, los locos eran vistos como mensajeros de lo divino o lo sobrenatural, mientras que, siglos después, fueron apartados de la sociedad y encerrados en instituciones psiquiátricas. Este cambio no fue casual, sino resultado de una transformación en las formas de ejercer el poder. Para Foucault, las instituciones como las cárceles, los hospitales y las escuelas no son solo lugares donde se aplica poder, sino donde se produce. Ahí, se crean normas, se define qué es aceptable y qué no, y se disciplina a las personas para que encajen en un modelo.
Y lo más inquietante es que esta disciplina no siempre requiere coerción directa. A menudo, la obediencia surge porque adoptamos esas normas como si fueran nuestras, sin darnos cuenta de que hemos sido moldeados por ellas. Al conocer a Foucault, no basta con leer sus ideas, sino con entender su método. No trataba de ofrecer respuestas definitivas, sino de plantear preguntas incómodas, de mostrarnos que lo que vemos como natural o inevitable es, en realidad, el producto de decisiones históricas. Y estas decisiones siempre tienen detrás intereses de poder. Si nos detenemos a pensar, ¿cuántas cosas en nuestra vida damos por ciertas sin cuestionarlas? Michel Foucault nos invita a mirar más allá de la superficie, a excavar en las instituciones, en los conceptos y en las historias que nos rodean, para descubrir cómo hemos llegado hasta aquí, sobre todo, ¿qué significa eso para nuestra libertad? Cuando pensamos en el poder, es fácil imaginarlo como algo concentrado en unos pocos, los políticos que toman decisiones, los magnates que controlan las grandes empresas o las figuras de autoridad que imponen reglas. Pero Michel Foucault nos invita a repensar esta idea. Para él, el poder no es un objeto que alguien posee, ni algo que se ejerce únicamente de arriba hacia abajo. Es algo mucho más sutil y, al mismo tiempo, más profundo. El poder fluye, se entreteje en las relaciones humanas y está presente en cada rincón de la sociedad. Foucault describe el poder como relacional. No es simplemente un tirano que oprime al débil, sino una dinámica que surge en cada interacción. Desde el médico que decide cómo tratar a un paciente hasta el maestro que establece que debe aprender un alumno, el poder no solo impone, sino que también crea. Crea conocimiento, normas y, en última instancia, define qué consideramos verdadero o aceptable. Un ejemplo clave de esta visión está en el diseño de nuestras ciudades. Pensemos en los bancos que encontramos en los parques públicos. Podrían parecer simples objetos, pero si observamos con atención, nos damos cuenta de que están diseñados para que una persona esté sentada de cierta manera, no acostada. Este pequeño detalle, aparentemente insignificante, refleja una forma de ejercer el poder. No es una orden explícita, pero moldea el comportamiento de las personas. De manera similar, las cámaras de seguridad instaladas en las calles no necesitan vigilar todo el tiempo. Su mera presencia nos condiciona a actuar como si estuviéramos siendo observados. Otro ejemplo más cotidiano lo encontramos en las escuelas. A primera vista, parecen lugares dedicados exclusivamente a la educación, pero también son espacios donde se enseña obediencia, puntualidad y disciplina. Los horarios, las filas para entrar al aula, incluso los exámenes, son herramientas que no solo transmiten conocimiento, sino que también moldean el comportamiento de los estudiantes para que se adapten a ciertas normas sociales. Para Foucault, esta forma de poder no es necesariamente mala, pero sí problemática cuando pasa desapercibida, porque cuando no la reconocemos, somos más vulnerables a sus efectos. La clave está en que el poder no solo reprime, sino que también produce. Produce reglas, valores y, sobre todo, subjetividades. Quiénes somos y cómo nos vemos a nosotros mismos están profundamente influenciados por las dinámicas de poder en las que vivimos. Quizá un ejemplo más cercano sea el de la medicina. Hace poco más de un siglo, no existía algo como un chequeo médico rutinario. Hoy, es casi obligatorio, una práctica que damos por sentada. Pero Foucault señala que este hábito es también una forma de biopoder, es decir, un poder que se ejerce sobre los cuerpos y las vidas. A través de los chequeos, las vacunas y las historias clínicas, la medicina no solo cuida de nuestra salud, sino que también clasifica, organiza y controla a las personas de maneras que rara vez cuestionamos. Esta idea de que el poder está en todas partes puede parecer abrumadora, pero también es liberadora. Porque si entendemos cómo funciona, podemos empezar a identificarlo, quizá, resistirlo o usarlo de formas más conscientes. Foucault no quiere que veamos el poder como algo inherentemente opresivo, sino como una fuerza que está presente en todo tipo de relaciones, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y aquí está la pregunta que nos lanza.
¿Qué pasaría si empezáramos a ver el poder no solo como una estructura que nos domina, sino como algo que también podemos moldear? Al final, entender el poder no se trata solo de descubrir quién manda, sino de descubrir cómo funcionamos como sociedad y, sobre todo, cómo podríamos imaginar una forma distinta de vivir. A lo largo de la historia, la línea que separa la normalidad de la locura ha cambiado tantas veces que es imposible no preguntarse, ¿quién decide qué es normal? En Historia de la locura, Michel Foucault nos lleva a un viaje fascinante por los siglos en los que la locura dejó de ser vista como un fenómeno humano para convertirse en una categoría médica. Este cambio no fue solo un avance científico, sino también un mecanismo de control social que ayudó a moldear lo que entendemos por orden, civilización y normalidad. En la Edad Media, la locura tenía un carácter ambiguo. Por un lado, los locos eran temidos por su vínculo con lo sobrenatural, pero también respetados como portadores de una especie de verdad incómoda. Muchas veces, se les veía como figuras marginales pero libres, que vagaban por pueblos y ciudades. Sin embargo, algo cambió drásticamente en el Renacimiento. La sociedad comenzó a encerrar a quienes no encajaban en las normas establecidas. Los manicomios, que hasta entonces no existían, se llenaron de individuos que, en muchos casos, no tenían enfermedades mentales en el sentido que entendemos hoy. Bastaba con ser diferente. Foucault describe este fenómeno en términos de exclusión. No era necesario que alguien estuviera clínicamente loco para ser encerrado. Personas que desafiaban las normas sociales, como los pobres, los ancianos, los vagabundos y las mujeres consideradas problemáticas, fueron agrupadas junto con los locos. El manicomio se convirtió en un lugar donde se ocultaba todo lo que la sociedad no quería ver, un espacio para la marginalización más que para la curación. Un caso interesante que analiza Foucault es el del llamado Gran Encierro del siglo XVII. En este periodo, Francia y otros países europeos comenzaron a institucionalizar a grandes sectores de la población bajo el pretexto de la locura. Pero lo que realmente estaba en juego no era su salud mental, sino su utilidad social. En otras palabras, aquellos que no podían o no querían integrarse en el orden económico y moral de la época eran apartados. Ser loco no era tanto una cuestión de salud como de comportamiento. La revolución industrial trajo consigo un nuevo giro. A medida que la productividad se convirtió en el centro de la vida, la idea de normalidad comenzó a definirse por la capacidad de trabajar. Quien no cumplía con este estándar era etiquetado como inútil o incluso peligroso. Los manicomios, que habían comenzado como instituciones de encierro, evolucionaron para convertirse en herramientas de corrección. Aquí es donde la psiquiatría entró en juego, no solo como una rama de la medicina, sino como un sistema de poder. Pensemos en cómo se percibe hoy la locura. Condiciones como la depresión o la ansiedad, que durante siglos fueron vistas como estados del alma, ahora se entienden como desórdenes que deben ser tratados. Este cambio tiene muchos beneficios, como el acceso a tratamientos efectivos, pero también plantea preguntas importantes. ¿Cuánto de esta medicalización responde a un interés genuino por la salud? ¿Y cuánto a un deseo de normalizar a las personas para que encajen en un modelo predefinido? Un ejemplo que podría resonar con nuestra experiencia cotidiana es el de los niños en las escuelas. ¿Cuántos casos de hiperactividad o déficit de atención son diagnosticados porque realmente hay un problema? ¿Y cuántos porque los niños simplemente no se adaptan a un sistema educativo diseñado para la uniformidad? Foucault nos enseñaría a mirar estos casos con ojos críticos, preguntándonos no solo por la enfermedad, sino por el contexto que define lo que es enfermo. Lo más inquietante de todo es que muchas de estas dinámicas de exclusión y control no han desaparecido. Han cambiado de forma. En lugar de manicomios, hoy tenemos sistemas de vigilancia digital, normas sociales cada vez más estrictas y una presión constante por conformarnos a una idea de normalidad que parece inofensiva, pero que es profundamente coercitiva. Cuando nos preguntamos quién decide qué es normal, la respuesta no es sencilla. Pero lo que sí queda claro, gracias a Foucault, es que la normalidad no es un estado natural. Es una construcción histórica, moldeada por el poder y las necesidades de cada época.
Reconocer esto no solo nos ayuda a comprender mejor el pasado, sino también a cuestionar el presente y a imaginar un futuro en el que ser diferente no sea un delito, sino una posibilidad. Las instituciones que forman parte de nuestra vida cotidiana no solo administran y organizan, también producen algo mucho más profundo: poder. Michel Foucault dedicó buena parte de su obra a analizar cómo estas estructuras, lejos de ser simples herramientas al servicio de la sociedad, son en realidad fábricas de poder que moldean a las personas desde dentro. Prisiones, hospitales, escuelas y fábricas no solo gestionan a los individuos, sino que los transforman, ajustándolos a normas que a menudo ni siquiera cuestionamos. Tomemos como ejemplo las prisiones, uno de los temas centrales en Vigilar y Castigar. En este libro, Foucault analiza cómo la cárcel moderna no nació solo como un lugar de castigo físico, sino como un laboratorio donde se perfeccionó una forma mucho más efectiva de control: la vigilancia. Aquí introduce uno de los conceptos más poderosos de su obra, el panóptico. El panóptico, diseñado por el filósofo y jurista Jeremy Bentham, es una estructura arquitectónica que permite a un guardia observar a todos los presos sin que estos sepan si están siendo vigilados en un momento dado. Es un diseño simple pero profundamente inquietante. Una torre central rodeada de celdas, cada una completamente visible desde el centro. La clave está en que los presos nunca pueden estar seguros de cuándo están siendo observados, lo que los lleva a comportarse como si siempre lo estuvieran. La vigilancia se interioriza, convirtiéndose en autocontrol. Foucault utiliza esta idea para mostrar cómo el poder moderno ya no depende tanto de la fuerza bruta, sino de estrategias más sutiles. En lugar de castigar de manera visible, el poder logra que las personas se regulen a sí mismas. Este principio no se limita a las prisiones. Podemos encontrarlo en todo tipo de instituciones. Por ejemplo, los hospitales no solo tratan enfermedades, sino que también imponen normas sobre cómo debemos cuidar nuestros cuerpos, qué se considera saludable y quién tiene la autoridad para decidirlo. Pensemos también en las escuelas. A primera vista, su función es educar, pero, como señala Foucault, también enseñan disciplina. Desde la disposición de los pupitres hasta los horarios rígidos y la autoridad del maestro, todo está diseñado para inculcar obediencia y organización. Estas normas, aparentemente inocuas, preparan a los estudiantes para integrarse en un sistema más amplio donde esas mismas reglas se repiten: el horario laboral, la jerarquía profesional, las expectativas sociales. Incluso las fábricas y oficinas modernas pueden verse como extensiones de este modelo. Los sistemas de control de productividad, las cámaras de seguridad y las políticas de recursos humanos no son muy diferentes del panóptico. Aunque no hay una torre central, los empleados saben que pueden ser monitoreados en cualquier momento, lo que los lleva a regular su comportamiento incluso cuando nadie los está observando. Foucault no veía estas instituciones como inherentemente malas, pero sí como profundamente influyentes. Lo que las hace peligrosas es su capacidad para operar de manera invisible. Al interiorizar las normas que imponen, dejamos de percibirlas como algo externo y comenzamos a verlas como naturales. En el caso de las prisiones, esto significa que la idea de corrección ya no se limita al criminal, sino que se extiende a toda la sociedad. Todos, de alguna manera, somos educados para autocorregirnos, ajustándonos a lo que se considera aceptable. Un ejemplo interesante de esta dinámica en la vida cotidiana es el uso de las redes sociales. Si lo pensamos bien, funcionan como un panóptico digital. Sabemos que nuestras publicaciones, comentarios y acciones están siendo observados, no necesariamente por una autoridad central, sino por una audiencia potencialmente infinita. Este conocimiento influye en cómo nos comportamos en línea, moderando nuestras palabras y acciones para encajar en las normas que creemos que esa audiencia espera de nosotros. El análisis de Foucault nos deja con una reflexión inquietante. Las instituciones no solo organizan nuestras vidas, sino que también producen a los individuos que somos. Nos enseñan cómo debemos pensar, actuar y relacionarnos, y lo hacen de maneras tan sutiles que rara vez nos damos cuenta. Pero al comprender cómo funcionan estas fábricas de poder,
podemos empezar a cuestionar las normas que hemos interiorizado y, quizá, imaginar formas de resistencia o, al menos, de mayor libertad. En nuestra sociedad moderna, el poder no siempre se manifiesta a través de la fuerza bruta o de la vigilancia visible. En muchos casos, actúa de manera mucho más discreta, gestionando y organizando nuestras vidas en aspectos que damos por sentados. Michel Foucault denominó a esta forma de control biopoder, y con este concepto revolucionó nuestra manera de entender cómo las instituciones y los gobiernos no solo administran a las personas, sino que también moldean nuestras vidas desde lo más básico, nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestras decisiones cotidianas. El biopoder opera a través de herramientas como la medicina, las estadísticas y las políticas públicas. A diferencia de los castigos tradicionales, no busca reprimir o castigar directamente, sino gestionar poblaciones completas para hacerlas más predecibles y funcionales. Pensemos, por ejemplo, en los censos nacionales. A simple vista, parecen ser únicamente una herramienta para contar habitantes, pero también sirven para clasificar a las personas, por edad, género, nivel educativo, ocupación. Estos datos no solo describen, sino que también producen decisiones. ¿Qué servicios se ofrecen? ¿A quién se prioriza y cómo se distribuyen los recursos? Un ejemplo clave del biopoder es el sistema de salud. Desde el momento en que nacemos, nuestra existencia queda registrada en certificados médicos. Recibimos vacunas, nos realizan chequeos y nos imponen normas de higiene y bienestar. Estas prácticas, aunque indudablemente beneficiosas en muchos sentidos, también tienen una dimensión de control. ¿Quién decide qué es saludable? ¿Por qué ciertas prácticas médicas se convierten en obligatorias mientras otras son descartadas o incluso perseguidas? Foucault nos invita a reflexionar sobre cómo el biopoder no actúa simplemente como un mecanismo de cuidado, sino también como una forma de normatividad. No solo se trata de proteger a la población, sino de modelarla. Por ejemplo, la esperanza de vida no es solo un indicador de salud, sino también un objetivo que dirige políticas públicas, campañas educativas e incluso la economía. Lo que parece una mejora en nuestras vidas también puede convertirse en una forma de exigencia constante. Vivir más tiempo, ser más productivo, mantener un estado físico ideal. Un caso especialmente revelador del biopoder es la regulación de la natalidad. Durante el siglo XX, las políticas demográficas en diferentes países promovieron o limitaron los nacimientos según las necesidades económicas y sociales de cada contexto. En China, la política del hijo único impuso estrictos límites a las familias, mientras que en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, se incentivaron los nacimientos para reconstruir la población. Estas decisiones, aparentemente prácticas, revelan cómo los cuerpos individuales son gestionados como si fueran piezas de un gran sistema. La pandemia reciente es otro ejemplo claro de biopoder en acción. Las campañas de vacunación masiva, las restricciones de movilidad y las normativas sanitarias no solo buscaron frenar la propagación de un virus, sino que también nos recordaron cómo los gobiernos tienen el poder de reorganizar nuestra vida cotidiana en nombre del bienestar colectivo. Estas medidas suscitaron debates intensos sobre la libertad individual y el bien común, temas que Foucault habría considerado centrales para entender cómo el biopoder opera en tiempos de crisis. Pero el biopoder no solo actúa en momentos de emergencia, también está presente en nuestra rutina diaria. Pensemos en los relojes inteligentes que miden nuestros pasos, las calorías que consumimos y nuestra calidad de sueño. Aunque estos dispositivos son voluntarios, nos llevan a vigilar y ajustar nuestro comportamiento para alcanzar ideales de salud y eficiencia. En cierto sentido, hemos internalizado la lógica del biopoder, convirtiéndonos en nuestros propios supervisores. Foucault no condena el biopoder por completo, pero sí nos advierte de sus riesgos. Cuando aceptamos sin cuestionar las normas que gobiernan nuestros cuerpos y nuestras vidas, corremos el peligro de perder de vista hasta qué punto estamos siendo moldeados por fuerzas externas. Lo que parece ser libertad, elegir qué comer, cómo ejercitarnos, o incluso cuánto trabajar, puede ser en realidad una forma más sofisticada de control. El biopoder es una herramienta poderosa, pero no neutra.
Comprender cómo opera nos permite ver más allá de las apariencias y reconocer las dinámicas de poder que se esconden detrás de las políticas y prácticas que afectan nuestra vida diaria. Y, quizás, nos da la oportunidad de tomar decisiones más conscientes sobre cómo queremos vivir y qué tipo de sociedad queremos construir. Porque, como nos recuerda Foucault, el verdadero desafío no es escapar del poder, sino entenderlo y usarlo de manera más justa y humana. La sexualidad, a menudo vista como un espacio de libertad personal e intimidad, es para Michel Foucault uno de los ámbitos donde el poder se ejerce de manera más sutil y sofisticada. En su obra Historia de la Sexualidad, Foucault nos invita a cuestionar la idea de que hablar más sobre el sexo, liberarnos de tabúes y restricciones, nos ha hecho realmente más libres. Por el contrario, su análisis revela que, cuanto más se habla de la sexualidad, más se la regula y controla. Foucault comienza señalando un hecho paradójico. Desde el siglo XVIII, en lugar de reprimir la sexualidad, las sociedades occidentales han generado un discurso incesante sobre ella. La medicina, la psicología, la religión y hasta la política se han obsesionado con clasificar, analizar y gestionar cada aspecto de nuestra vida sexual. Lo que parece una liberación, el derecho a hablar abiertamente sobre sexo, es en realidad una forma de producción de normas. Estas instituciones no solo describen la sexualidad, sino que también la moldean. Deciden qué es normal y qué no, qué prácticas son aceptables y cuáles deben ser marginadas. Un ejemplo histórico claro es la medicalización de la homosexualidad. Durante gran parte del siglo XIX y XX, la homosexualidad fue clasificada como una enfermedad. No se trataba solo de una condena moral, sino de una estrategia para regular el comportamiento de las personas bajo el paraguas de la ciencia. Aunque hoy hemos avanzado en la aceptación de la diversidad sexual, Foucault nos recuerda que las categorías que usamos, heterosexual, homosexual, bisexual, son productos de un poder que busca clasificar y, con ello, controlar. Pero el análisis de Foucault no se detiene en el pasado. Pensemos en la revolución sexual de los años 60 y 70. Se nos dijo que estábamos rompiendo con siglos de represión, que el sexo estaba dejando de ser un tabú. Sin embargo, lo que ocurrió no fue una eliminación del control, sino una transformación de su forma. En lugar de imponer silencios, se alentó a hablar. La sexualidad se convirtió en un tema de debate público, en un campo de análisis científico y en una mercancía cultural. La revolución no destruyó las reglas, simplemente las hizo más invisibles. Hoy, la influencia del poder sobre la sexualidad es más evidente que nunca si miramos fenómenos como las aplicaciones de citas. Estos algoritmos prometen facilitar nuestras relaciones, pero también ejercen un control insidioso. Nos empujan a tomar decisiones basadas en datos y preferencias predefinidas, moldeando nuestras expectativas y comportamientos. ¿Cuántas veces hemos ajustado una foto o reescrito una biografía para encajar en lo que creemos que los demás buscan? Aquí, Foucault podría decirnos que no estamos liberándonos del poder, sino participando activamente en su reproducción. La pornografía es otro ejemplo relevante. En una era en la que el acceso a contenido sexual es prácticamente ilimitado, podríamos pensar que hemos alcanzado un grado de libertad sin precedentes. Sin embargo, la industria pornográfica no solo refleja fantasías individuales, sino que también establece estándares sobre cómo debemos comportarnos, qué cuerpos son deseables y qué prácticas son normales. Lo que consumimos no es solo entretenimiento, sino una narrativa que nos enseña cómo debemos entender y experimentar nuestra propia sexualidad. Foucault nos hace una advertencia crucial. No confundamos hablar más de algo con liberarnos de él. La sexualidad, lejos de ser un espacio autónomo, está atravesada por dinámicas de poder que definen lo que somos y cómo vivimos. Al exponer esto, nos invita a ser más conscientes de las fuerzas que operan sobre nosotros, a cuestionar las normas que hemos interiorizado y a resistir, cuando sea necesario, las formas de control que se presentan como liberación. El mito de la liberación sexual no consiste en que estemos más libres, sino en que hemos aceptado nuevas formas de regulación sin darnos cuenta. Para Foucault, el verdadero desafío no es buscar un estado de libertad absoluta, que quizás no sea posible,
sino aprender a reconocer cómo operan estas dinámicas y decidir, de manera más consciente, cómo queremos relacionarnos con ellas. En este sentido, la sexualidad no es solo un ámbito de deseo, sino también un campo de batalla donde se juega nuestra relación con el poder y, en última instancia, con nuestra propia humanidad. La historia, tal como la aprendimos en la escuela, a menudo se presenta como una serie de hechos objetivos y cronológicos. Fechas, eventos y personajes clave que, supuestamente, explican cómo llegamos a ser lo que somos hoy. Pero Michel Foucault nos invita a mirar más allá de esta superficie ordenada y a preguntarnos, ¿quién cuenta la historia y con qué propósito? Para él, la historia no es una simple acumulación de verdades, sino una construcción moldeada por el poder, donde las narrativas del pasado son seleccionadas y reinterpretadas para justificar el presente. Un ejemplo revelador es cómo nos referimos a ciertos periodos históricos. Pensemos en la llamada Edad Oscura, un término que durante siglos describió a la Edad Media como un tiempo de ignorancia y atraso. Pero, ¿era realmente oscura? Este término no proviene de un análisis neutral, sino de los humanistas del Renacimiento, que buscaban ensalzar su propia época al contraponerla a un pasado que consideraban bárbaro. Lo que llamamos oscuridad es, en gran medida, una etiqueta impuesta por quienes tenían el poder de definir el relato histórico, marginando los logros culturales, científicos y filosóficos de ese periodo. Para Foucault, la historia no es un espejo que refleja la verdad, sino un instrumento. Las narrativas históricas se construyen para servir a intereses específicos, y aquellos que tienen el poder de escribir la historia también tienen el poder de decidir qué debe ser recordado y qué debe ser olvidado. Un claro ejemplo de esto es el colonialismo. Durante mucho tiempo, los relatos históricos presentaron la colonización como una misión civilizadora, un esfuerzo por llevar progreso y orden a regiones atrasadas. Sin embargo, este relato ignoró deliberadamente las historias de resistencia, explotación y destrucción cultural que también formaron parte de ese proceso. Incluso nuestras conmemoraciones y monumentos son reflejos de esta construcción del pasado. ¿Por qué celebramos a ciertos héroes y olvidamos a otros? Pensemos en los movimientos actuales que cuestionan las estatuas de figuras históricas vinculadas a la esclavitud o la opresión. Estas estatuas no son simplemente recordatorios del pasado, son expresiones de una narrativa que, en su momento, sirvió para legitimar un orden social. Al mantenerlas, estamos perpetuando esa versión de la historia, mientras marginamos otras voces y perspectivas. La historia también se utiliza para crear identidades colectivas. Los relatos nacionales, por ejemplo, no son meras descripciones de eventos pasados, sino proyectos diseñados para unificar a las poblaciones y legitimar a los estados. La historia de cualquier país está llena de héroes fundadores, batallas gloriosas y sacrificios comunes. Pero, ¿qué se omite en estas narrativas? ¿Qué historias no encajan en la versión oficial? Para Foucault, cada omisión es una decisión consciente que revela tanto como lo que se incluye. Un aspecto clave del enfoque de Foucault es su idea de que el poder no solo controla el presente, sino que también se proyecta hacia el pasado. Esto lo vemos claramente en cómo los regímenes autoritarios reescriben la historia para justificar sus acciones. Sin embargo, incluso en las democracias modernas, las narrativas históricas son revisadas constantemente, adaptándose a las necesidades políticas y culturales del momento. El impacto de esta visión de la historia no es menor. Nos obliga a reconocer que los relatos que hemos aceptado como verdaderos están impregnados de poder, pero también nos abre la posibilidad de cuestionar esas narrativas, de buscar las voces que fueron silenciadas y de construir un entendimiento más plural y complejo del pasado. Como Foucault decía, no se trata de buscar una verdad absoluta, sino de desenterrar las relaciones de poder que han moldeado lo que consideramos verdadero. La pregunta que nos deja Foucault es profundamente provocadora. ¿Qué historia estamos viviendo hoy que será reescrita mañana? Al reflexionar sobre cómo se construye el pasado, también nos invita a ser más conscientes de cómo construimos nuestro presente y de quiénes serán los encargados de contar nuestra historia.
En última instancia, entender la historia como una construcción no nos hace menos sabios, sino más críticos, más capaces de ver las narrativas ocultas que moldean nuestro mundo. En nuestra sociedad moderna, el poder ha dejado de depender exclusivamente del castigo visible. Ya no son necesarias las cadenas o las prisiones para controlar a las personas. En su lugar, ha emergido un mecanismo más sutil pero igualmente eficaz: la normalización. Michel Foucault describió este fenómeno como una de las principales formas de control en las sociedades contemporáneas. En esencia, el poder ya no actúa únicamente reprimiendo, sino moldeando comportamientos, valores y expectativas, hasta el punto de que terminamos ajustándonos voluntariamente a lo que se considera normal. La normalización opera definiendo estándares. Estos estándares nos dicen qué es aceptable, qué es deseable y qué debemos evitar. Pensemos, por ejemplo, en cómo se establecen las normas de belleza. Desde las revistas hasta las redes sociales, estamos constantemente expuestos a imágenes de cuerpos ideales, estilos de vida perfectos y éxitos profesionales que parecen alcanzables para todos, pero que en realidad están cuidadosamente diseñados para generar conformidad. Aunque nadie nos obliga explícitamente a seguir estos estándares, nos sentimos empujados a cumplirlos para ser aceptados, admirados o simplemente para encajar. Uno de los ejemplos más claros de este fenómeno está en las redes sociales. Podríamos pensar que son herramientas de libertad y expresión, pero Foucault nos llevaría a verlas como un nuevo tipo de panóptico. En este espacio digital, compartimos aspectos de nuestra vida con la expectativa de ser vistos, pero también bajo la vigilancia constante de una audiencia invisible. Nos autocensuramos, elegimos cuidadosamente qué mostrar y qué no, y, en última instancia, nos adaptamos a las normas de popularidad, aprobación y éxito que estas plataformas fomentan. En lugar de resistir, participamos activamente en este sistema de vigilancia voluntaria. La normalización no se limita a lo digital, también está presente en nuestras rutinas cotidianas. Por ejemplo, los horarios laborales no solo organizan nuestro tiempo, sino que también definen lo que es una vida productiva. Un individuo que no se ajusta a este modelo, por elección o por circunstancia, es visto como alguien que falla o no cumple con lo esperado. La presión de ser productivo, eficiente y competitivo no necesita ser impuesta con violencia. La interiorizamos y la reproducimos constantemente en nuestras acciones y pensamientos. El sistema educativo es otro ejemplo revelador. Las escuelas no solo enseñan conocimientos, sino que también inculcan comportamientos específicos. Desde la puntualidad hasta la obediencia, los estudiantes aprenden a encajar en un sistema más amplio que continuará evaluándolos a lo largo de sus vidas. Aquellos que sobresalen dentro de los parámetros establecidos son recompensados, mientras que los que se desvían son marcados como problemáticos o inadecuados. Así, el poder no necesita castigar de manera visible. Basta con definir qué es normal para que la mayoría trate de ajustarse a ello. Foucault nos ayuda a entender que la normalización no es simplemente un estado pasivo, sino un proceso activo. Constantemente estamos evaluándonos a nosotros mismos y a los demás en función de estas normas. Nos preguntamos si estamos lo suficientemente en forma, si trabajamos lo suficiente, si estamos al día con las tendencias. Este tipo de vigilancia, aunque aparentemente voluntaria, es una forma de control profundamente enraizada que nos moldea desde dentro. El problema de la normalización no es solo que nos haga conformes, sino que también margina y excluye a quienes no encajan. Aquellos que se desvían de la norma son etiquetados como anormales, diferentes o incluso problemáticos. Esta exclusión puede ser sutil, pero sus efectos son reales, desde el estigma social hasta la discriminación institucional. Sin embargo, la normalización también puede ser cuestionada. Como señala Foucault, el primer paso para resistir este tipo de poder es reconocerlo. Cuando nos damos cuenta de cómo las normas moldean nuestras vidas, podemos empezar a decidir conscientemente cuáles queremos aceptar y cuáles no. Esto no significa rechazar todas las normas, sino examinarlas críticamente, preguntándonos qué propósitos sirven y quién se beneficia de ellas. En última instancia,
La normalización es una prisión invisible porque funciona desde dentro de nosotros mismos. Nos ajustamos no porque alguien nos lo imponga, sino porque creemos que es lo correcto, lo deseable o lo inevitable. Pero al reflexionar sobre estos procesos, podemos empezar a abrir espacios de libertad real, no definidos por lo que otros esperan de nosotros, sino por lo que realmente queremos ser. Esa, quizás, sea la forma más poderosa de resistir. La libertad es un concepto que valoramos profundamente, quizá más que ningún otro. Creemos que nuestras elecciones, nuestras acciones y nuestras ideas son nuestras, fruto de nuestra voluntad individual. Pero Michel Foucault nos lleva a cuestionar esta noción tan arraigada. Para él, la libertad tal como la entendemos no está libre de influencias. Las estructuras de poder que describió no solo nos condicionan, también configuran nuestras decisiones más íntimas, hasta el punto de que lo que percibimos como una elección libre podría ser, en realidad, una respuesta a normas invisibles. Hoy vivimos en un mundo que nos ofrece aparentes infinitas posibilidades. Podemos viajar a cualquier rincón del planeta, elegir entre miles de profesiones y expresarnos a través de plataformas globales. Pero, ¿hasta qué punto esas elecciones son verdaderamente nuestras? Pensemos en algo tan sencillo como elegir un trabajo. Las decisiones que tomamos están influidas por lo que la sociedad considera valioso: prestigio, salario, estabilidad. Rara vez nos detenemos a cuestionar de dónde vienen estas prioridades y cómo nos empujan en una dirección concreta. ¿Es realmente nuestra elección o simplemente estamos siguiendo el camino que se nos ha trazado? Otro ejemplo claro está en el consumo. En una tienda, podríamos sentirnos libres de elegir cualquier producto, pero ¿cuántas de esas decisiones están guiadas por la publicidad, por las modas o por el diseño del espacio mismo? Foucault nos ayuda a entender que estas pequeñas elecciones, que consideramos actos de libertad, son a menudo el resultado de un poder invisible que opera en cada aspecto de nuestra vida. Incluso nuestras preferencias más personales, lo que comemos, cómo vestimos o a qué dedicamos nuestro tiempo libre, están moldeadas por normas y expectativas que ni siquiera cuestionamos. La tecnología moderna ha llevado esta dinámica a un nivel completamente nuevo. Las redes sociales y los algoritmos no solo nos ofrecen opciones, también las restringen y las dirigen. Cuando navegamos por Internet, los contenidos que vemos no son aleatorios. Son seleccionados cuidadosamente para ajustarse a nuestras preferencias, pero también para influir en ellas. Lo que creemos que es una exploración libre en realidad está guiado por sistemas diseñados para maximizar nuestro tiempo en pantalla, nuestras compras y nuestra conformidad con ciertas tendencias. Incluso en el ámbito político, donde la libertad debería ser fundamental, encontramos estas limitaciones. Las democracias modernas nos dan la ilusión de elegir a nuestros líderes y participar en el proceso de decisión colectiva. Pero, ¿cuántas de nuestras opiniones son verdaderamente nuestras? Los discursos de los medios de comunicación, las campañas electorales y las estrategias de marketing político configuran nuestras ideas antes de que tengamos la oportunidad de reflexionar sobre ellas. Foucault no decía que la libertad no existiera, pero sí que nunca es absoluta. Las elecciones que hacemos siempre están condicionadas por un contexto, por una historia y por las relaciones de poder que nos atraviesan. Esto no significa que debamos resignarnos a la falta de libertad, sino que debemos ser más conscientes de las fuerzas que influyen en nosotros. Solo reconociendo estas dinámicas podemos empezar a tomar decisiones más auténticas, más alineadas con nuestros propios valores y deseos. La verdadera pregunta, entonces, no es si somos libres, sino cómo definimos esa libertad. ¿Es la libertad simplemente la ausencia de restricciones externas? ¿O implica también la capacidad de reflexionar sobre las normas que seguimos, de desafiar las estructuras que nos moldean y de imaginar alternativas? Para Foucault, la libertad no es un estado que se alcanza, sino una práctica constante. Es el esfuerzo de mirar más allá de lo que damos por sentado, de cuestionar lo que parece inevitable y de crear espacios donde podamos ser más conscientes de quiénes somos y quiénes queremos ser. En un mundo donde el control moderno es cada vez más sofisticado y sutil, esta forma de libertad es más relevante que nunca.
No se trata de rechazar todo lo que nos rodea, sino de aprender a navegarlo con mayor claridad y propósito. Porque, al final, la libertad no es algo que se nos da, es algo que construimos, cada día, con cada elección que hacemos y cada norma que decidimos desafiar. Michel Foucault falleció en 1984, pero sus ideas son más relevantes que nunca en el mundo contemporáneo. Si bien él analizó instituciones como prisiones, hospitales y escuelas en el contexto de los siglos pasados, los principios que desentrañó siguen siendo una herramienta poderosa para entender los problemas que enfrentamos hoy, desde la vigilancia masiva hasta el control algorítmico, pasando por la medicalización de nuestras vidas y la influencia de las políticas públicas en nuestra cotidianidad. Un ejemplo claro de la vigencia de Foucault es la vigilancia digital. En su análisis del panóptico, mostró cómo la simple posibilidad de ser observados lleva a las personas a autorregularse. En nuestra era, este principio se ha trasladado al ámbito digital. Las cámaras de seguridad han sido reemplazadas por algoritmos que rastrean cada movimiento en Internet, que compramos, que leemos, que vemos. Empresas tecnológicas recopilan datos para ofrecernos servicios personalizados, pero, al hacerlo, también delimitan nuestras opciones y moldean nuestras decisiones. Cuando aceptamos que un algoritmo decida qué noticias consumimos, qué anuncios vemos o incluso a quién conocemos en una aplicación de citas, participamos activamente en una nueva forma de biopoder, una donde nuestra vida digital se convierte en una fuente constante de control. Pero la influencia del biopoder no se limita al ámbito digital. Pensemos en la medicalización de la vida cotidiana, otro tema que Foucault abordó de manera pionera. Hoy, la salud no es solo un asunto individual. Se ha convertido en una prioridad colectiva regulada por instituciones, políticas y normas. Desde las campañas de vacunación masiva hasta las alertas sobre nuestra dieta y actividad física, el discurso médico define lo que debemos hacer para ser sanos. Aunque estas prácticas suelen tener un propósito positivo, también plantean preguntas inquietantes. ¿Quién decide que es saludable? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra autonomía en nombre de un bien mayor? Las políticas públicas también son un campo donde las ideas de Foucault nos ayudan a reflexionar. Tomemos el caso de las medidas de vigilancia introducidas tras eventos globales como ataques terroristas o pandemias. Aunque estas políticas suelen justificarse como necesarias para nuestra seguridad o bienestar, también extienden el alcance del poder estatal sobre nuestras vidas. Los pasaportes sanitarios, los registros de contactos y otras formas de monitoreo no son simples herramientas. Son expresiones de un biopoder que gestiona nuestras poblaciones con una precisión cada vez mayor. Incluso en algo tan cotidiano como el trabajo, las ideas de Foucault nos ofrecen una lente crítica. Hoy, las empresas utilizan software para medir la productividad de sus empleados, desde el tiempo que pasan frente a una pantalla hasta la cantidad de clics que hacen en un día. Estas herramientas no solo monitorean, sino que también normativizan, establecen qué significa ser un buen trabajador y fomentan comportamientos que se alinean con esas expectativas. La vigilancia en el lugar de trabajo ya no es directa, es invisible, pero omnipresente. Sin embargo, el impacto de Foucault no se limita a criticar estas dinámicas, también nos da herramientas para enfrentarlas. Sus análisis nos recuerdan que el poder no es una entidad fija, sino algo que fluye a través de las relaciones humanas. Esto significa que no estamos condenados a ser simplemente objetos de control. También podemos ser sujetos activos que cuestionen, resistan y reimaginen estas estructuras. Entender cómo funcionan estas formas de poder es el primer paso para imaginar alternativas. El mundo de hoy, con su complejidad tecnológica, política y social, parece estar diseñado para que aceptemos las cosas tal como son. Pero las ideas de Foucault nos invitan a mirar más allá, a preguntarnos no solo qué nos está moldeando, sino por qué lo aceptamos y cómo podemos cambiarlo. En última instancia, su obra es un llamado a la conciencia crítica, a resistir la inercia del conformismo y a recuperar, en la medida de lo posible, nuestra capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas. Porque, como él mismo sugirió, la libertad no es algo que se nos da, sino algo que debemos construir, una y otra vez,
en medio de las relaciones de poder que nos atraviesan. Preparar este vídeo me llevó a cuestionarme aspectos que antes consideraba incuestionables. Michel Foucault no solo desentrañó conceptos abstractos, puso un espejo frente a nuestras vidas, mostrándonos hasta qué punto damos por sentadas normas, instituciones y comportamientos que parecen naturales, pero que, en realidad, han sido moldeados por dinámicas de poder. Lo más impactante de esta investigación fue darme cuenta de cuántas veces he aceptado cosas como normales, sin detenerme a reflexionar de dónde provienen o a quién benefician. Uno de los momentos más reveladores llevó al estudiar el concepto del panóptico. Me detuve a pensar en la cantidad de veces que he ajustado mi comportamiento, no porque alguien me lo ordenara, sino porque sentí que estaba siendo observado, incluso aunque no fuera así. Esa sensación de vigilancia interiorizada no solo afecta lo que hacemos, sino también cómo nos percibimos a nosotros mismos. Reflexioné sobre cómo, en tantos aspectos de mi vida, he actuado no por auténtica convicción, sino para cumplir expectativas que, al analizarlas, no eran realmente mías. Otro punto que cambió mi perspectiva fue la idea de que las instituciones no solo organizan nuestras vidas, sino que también nos producen. Al investigar cómo la escuela, la medicina o incluso el trabajo moldean lo que significa ser una persona normal, me di cuenta de lo profundamente enraizadas que están estas ideas en nuestras identidades. Por ejemplo, ¿cuántas veces he juzgado a alguien, o incluso a mí mismo, basándome en estándares de productividad o éxito que nunca cuestioné? Entender que estos estándares no son universales, sino construcciones históricas, me hizo reconsiderar qué es realmente valioso en mi vida. Quizá lo más inquietante de esta investigación fue enfrentarme a la pregunta de la libertad. Antes de sumergirme en Foucault, pensaba en la libertad como algo que se tiene o no se tiene, como un estado definido. Pero al profundizar en sus ideas, comprendí que la libertad no es un punto de llegada, sino un proceso continuo. Me llevó a pensar en las elecciones que hago cada día y en cuántas de ellas son genuinamente libres. Por ejemplo, en el trabajo, en las relaciones, incluso en las opiniones que comparto. ¿Cuánto de todo esto está condicionado por normas que no elegí, pero que acepté sin darme cuenta? Durante semanas me sumergí en sus textos, pero también busqué conexiones con nuestro presente, desde la vigilancia digital hasta las políticas de salud pública. Cuanto más investigaba, más claro me quedaba que las ideas de Foucault no son solo teorías para un aula universitaria. Son herramientas para entender cómo vivimos hoy. Y, más importante aún, para imaginar cómo podríamos vivir de manera diferente. Quizá lo más valioso que me dejó este proceso es una nueva forma de mirar mi entorno. Ahora, cuando entro a un edificio, cuando leo una noticia o cuando reflexiono sobre mis propias decisiones, trato de preguntarme, ¿qué fuerzas están operando aquí? ¿Qué normas están moldeando esto y por qué? No siempre tengo las respuestas, pero incluso hacerse la pregunta es un acto de resistencia. Es un pequeño paso hacia esa libertad que Foucault describía como una práctica constante. Espero que este vídeo les haya ofrecido una experiencia similar. Más que respuestas definitivas, lo que he querido compartir es un conjunto de herramientas, una manera diferente de ver el mundo que nos rodea. Porque si algo he aprendido al investigar a Foucault, es que la verdadera libertad no está en aceptar las cosas como son, sino en atrevernos a mirarlas con ojos nuevos y, si es necesario, a cambiarlas. La pregunta con la que comenzamos este viaje era provocadora. ¿Somos realmente libres? Ahora, tras explorar las ideas de Michel Foucault, la respuesta que emerge no es sencilla, pero sí reveladora. No somos completamente libres, pero tampoco estamos completamente atrapados. Lo que Foucault nos mostró es que la libertad no es un estado al que se llega, sino una práctica constante, un esfuerzo diario por mirar más allá de lo que parece evidente, por cuestionar las normas que hemos interiorizado y por desentrañar las estructuras que moldean nuestra existencia. A lo largo de este vídeo, hemos visto cómo las prisiones, las instituciones, la sexualidad, la historia y nuestras propias rutinas no son neutrales. Están impregnadas de poder, un poder que no siempre se percibe, pero que está presente en todo momento.
Sin embargo, entender estas dinámicas no nos hace menos libres. Al contrario, nos da herramientas para resistir, para imaginar alternativas y, sobre todo, para elegir conscientemente. El verdadero poder, nos diría Foucault, no reside solo en las instituciones o en quienes ostentan la autoridad. También está en nosotros, en nuestra capacidad de reflexionar, de cuestionar y de resistir las narrativas que nos imponen. Esa es la libertad que podemos construir. Una libertad que no niega las influencias, pero que busca enfrentarlas con claridad y decisión. Espero que este vídeo les haya ofrecido no solo conocimiento, sino también una nueva manera de mirar el mundo. Porque si algo podemos aprender de Foucault es que todo lo que damos por sentado, lo normal, lo correcto, lo verdadero, merece ser examinado. Y en ese examen reside la posibilidad de transformar nuestra vida y nuestra sociedad. Si este contenido les ha inspirado, si sienten que estas ideas les ayudan a comprender mejor el mundo, los invito a suscribirse a Filosofía Desatada. Aquí seguimos desafiando las preguntas fundamentales, explorando los rincones más complejos del pensamiento humano y buscando juntos cómo vivir de manera más consciente. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos este viaje de reflexión y descubrimiento. Porque, como diría Foucault, el primer paso hacia la libertad es mirar más allá.